El Maleus Maleficarum, también llamado El Martillo de los Brujos, publicado en el año 1487, no es meramente un vestigio de superstición, sino un sofisticado y sistemático manifiesto legal y teológico escrito en la encrucijada entre la Baja Edad Media y el inminente Renacimiento. Este texto se erigió como el manual más influyente para la Casa de Brujas, proporcionando la justificación doctrinal necesaria para desatar una histeria masiva que definiría la Edad Moderna temprana. Su análisis exige una comprensión profunda del contexto en el que se gestó, un periodo de transición donde el escepticismo antiguo fue formalmente derogado por el terror codificado. Remigio da Varagine, ¿niegas tú la confesión que ha hecho tu cómplice? No, no la niego. Estoy orgulloso de ello. En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habíais robado anteriormente. ¿Y no asesinaste a sí mismo a obispos y sacerdotes? Sí, os mataría a vosotros si tuviera esa oportunidad. Hola a todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad he querido traerles un video especial de Halloween, también llamado aquí en Hispanoamérica como Noche de Brujas, donde analizaremos el Martillo de los Brujos, el Maleus Maleficarum, un manuscrito que hizo legal la persecución de los brujos y sobre todo de las brujas durante más de 3 siglos. Espero que les guste este video y si tiene el impacto esperado, tal vez pueda traerles nuevos videos como este. Sin más dilación, comencemos. Para comprender la virulencia del Maleus, antes es necesario rastrear la evolución del concepto de magia, diferenciándola del concepto de brujería o maleficium. En la antigüedad y el medievo temprano, la magia era una categoría amplia y ambigua. La palabra magia deriva del persa antiguo magus, refiriéndose a los sacerdotes zoroastrianos, y en griego llegó a significar sabio, astrólogo o hechicero. Existía la magia natural, entendida como el conocimiento de las fuerzas ocultas de la naturaleza, las propiedades de las plantas, las piedras o los astros, que podía ser compatible con la fe si se la ejercía en nombre de Dios. Una figura fundamental para el pensamiento medieval temprano fue Isidoro de Sevilla, cuyo trabajo en sus etimologías delineó la percepción clásica de estas artes. En la sección acerca de los magos, San Isidoro identifica a Zoroastro, rey de los bactrianos, como el primero de los magos. Isidoro describe el progreso de estas artes mágicas emanadas de los ángeles perversos, señalando que los magos llegaron a realizar prodigios similares a los que Moisés realizaba, transformando varas en serpientes y las aguas en sangre. La descripción de la magia por parte de Isidoro, que incluye la capacidad de evocar espíritus, el arte de la nigromancia y perturbar los elementos, es crucial. El Maleus se basa en esta antigua demonización, pero transforma la naturaleza del crimen, mientras que algunos autores como Alberto Magnus aún defendían la magia natural lícita. El Maleus insistía en que la brujería, también llamada maleficium o goetia, es la magia pervertida, donde el poder no emana del conocimiento de las leyes naturales de Dios, sino más bien de un pacto explícito con el diablo. El documento utiliza esta asociación nefasta y milenaria, citando a Zoroastro para establecer que la brujería moderna no es una superstición reciente, sino la manifestación final de una depravación herética ancestral. Al unificar intencionalmente el conocimiento hermético, que nosotros llamamos magia, con el crimen demoníaco, llamado maleficium, el tratado logró ampliar dramáticamente el rango de actividades sujetas a persecución capital, convirtiendo cualquier práctica oculta o popular en una posible alta traición a la fe. El Maleus Maleficarum fue escrito en el año 1486 en la ciudad de Estrasburgo y fue publicado un año más tarde, en el año 1487.
Sus autores, dos monjes dominicos y profesores de teología, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, concibieron el texto en respuesta directa a la frustración que experimentaban en su labor inquisitorial. El tratado no fue un esfuerzo puramente académico, fue un manifiesto político y judicial destinado a ser un manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición durante los 3 siglos siguientes. Para revestir el libro de autoridad inexpugnable, Kramer se aseguró de incluir la bula papal Sumis Desiderantes Affectivus, promulgada por el Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre del año 1484, tan solo 2 años antes. Esta bula fue un punto de inflexión teológica. Expresaba la profunda ansiedad papal por la necesidad de erradicar toda depravación herética y citaba informes específicos sobre personas en regiones septentrionales de Alemania que se habían abandonado a demonios, íncubos y súcubos, cometiendo crímenes horribles como el asesinato de niños aún en el útero, y del mismo modo la ruina de las cosechas. La bula cumplió con una doble función. Primero, reconoció la existencia y la amenaza real de la brujería, revirtiendo la doctrina eclesiástica anterior. Segundo, y crucialmente, reafirmó la autoridad de Kramer y Sprenger frente a no pocos clérigos y laicos de dichas regiones septentrionales de Alemania que cuestionaban su derecho legal a proceder. El Papa mandó que los inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos cualesquiera personas, sin impedimentos ni obstáculos algunos. El Maleus, por lo tanto, funcionó como un arma de contraoposición, utilizando la autoridad pontificia para silenciar a los críticos y neutralizar cualquier objeción judicial. Este manual representó el triunfo de la paranoia y el celo de Kramer sobre la erudición crítica de la época. Un matiz histórico esencial para comprender el impacto del Maleus es que la gran histeria de la caza de brujas no fue una práctica generalizada en la Edad Media, sino más bien un fenómeno propio de la Edad Moderna. Durante la Baja Edad Media, la posición oficial de la Iglesia se basaba en el Canon Episcopi del año 906, que dictaminaba que la creencia en que las brujas podían volar o causar maleficios reales era una ilusión y, de hecho, una herejía. La bula de Inocencio VIII del año 1484, al reconocer la realidad de los maleficios y legitimar la persecución, derogó efectivamente el Canon Episcopi. El Maleus codificó este cambio, transformando el pánico local en una histeria transnacional. Su aparición coincidió con la consolidación de la imprenta, permitiendo una difusión masiva de al menos 28 ediciones entre los años 1486 y el año 1600. Esta tecnología de persecución estandarizó los procedimientos teológicos y legales para las autoridades seculares y religiosas, tanto católicas como protestantes, sirviendo como guía de defensa cristiana y fuente de información sobre el satanismo. El Maleus es, por lo tanto, un documento propio del Renacimiento oscuro. Utilizó las herramientas intelectuales de la escolástica detallada y además la eficiente difusión de la imprenta para promover una misión regresiva y paranoica, cimentando el terror religioso en el umbral de la era moderna. La primera parte del Maleus Maleficarum está dedicada a establecer el fundamento teológico de la brujería, un requisito indispensable para convencer a los jueces y clérigos escépticos de la realidad del crimen que debían castigar. La estructura metafísica de la brujería, según Kramer y Sprenger, se articula en torno a 3 concomitantes necesarios: el demonio, un brujo y el permiso de Dios Todopoderoso. El tratado comienza su ofensiva atacando la incredulidad, argumentando que la negación de la existencia de las brujas es en sí misma una herejía. El texto plantea directamente la cuestión de si la creencia de que seres como las brujas existen es parte tan esencial de la fe católica que mantener con obstinación la opinión contraria tiene un manifiesto sabor a herejía. Esta maniobra retórica es fundamental, pues elimina el racionalismo judicial que tradicionalmente exigía pruebas empíricas. Al etiquetar el escepticismo como una falta de fe, el manual obligaba a los jueces a abordar los casos con una presunción dogmática de la realidad del crimen. El documento refuta, por ende, a quienes alegaban que los maleficios eran meras ilusiones fantásticas o que los daños se debían únicamente a causas naturales. Respecto a la objeción sobre la omnipotencia divina,
El Maleus explica que el poder del diablo es inmenso. Citando a Job, no hay en la tierra poder que pueda compararse con el suyo, pero este solo actúa en la medida en que Dios lo tolera. Dios permite el mal no por debilidad, sino por un designio oculto para la corrección o castigo de los pecadores, o para manifestar su inmensa gloria. Esta justificación transforma el mal en una herramienta divina, lo que autoriza al inquisidor a actuar como un ejecutor sin piedad, castigando a los pecadores por orden directa de la divina providencia. Una característica que define la parte 1 del Maleus es su enfoque obsesivo y misógino en el sexo femenino, lo cual sirve para justificar por qué la mayoría de los acusados de brujería debían ser mujeres. La misoginia teológica del tratado utiliza a Eva como el arquetipo de la primera tentadora, estableciendo que la mujer es inherentemente más propensa a caer en el pacto demoníaco. El tratado recurre a citas pseudo-autoritativas para reforzar su argumento. No hay ira superior a la de una mujer. Todas las malignidades son poca cosa en comparación con la de una mujer. Las causas de esta propensión maligna se presentan de forma tripartita. En primer lugar, se considera como una causa la debilidad intelectual y de la fe. Las mujeres son catalogadas como más crédulas y de mente débil. El tratado incluso recurre a una etimología popular para la palabra fémina, derivándola de fe y minus, es decir, menos fe, para así justificar su rápida abjuración de la fe cristiana, que es la raíz de toda brujería. Otra causa serían los defectos biológicos y sociales propios de las mujeres. Se les describe como un animal imperfecto, formado de una costilla curva. Se argumenta que su lengua móvil y su capacidad para ocultar secretos facilitan la propagación de las enseñanzas heréticas. Finalmente, otra de las causas de esta propensión maligna de las mujeres sería su lujuria incontrolable. Esta causa se considera la más potente, ya que el apetito carnal de las mujeres es insaciable. El texto asegura que para satisfacer esta lujuria desordenada se unen inclusive a los demonios, haciendo de este vicio la causa principal de su pacto con Satán. El Maleus transforma el estereotipo social de la mujer lujuriosa en una necesidad teológica para el funcionamiento de la secta demoníaca, lo que explica históricamente por qué la persecución dirigida condujo a la ejecución de un número desproporcionadamente alto de mujeres durante la Edad Moderna. La parte 1 del Maleus asegura la gravedad procesal de la brujería, al clasificarla como alta traición contra la majestad de Dios. Esta elevación del crimen tuvo consecuencias procesales profundas y letales, justificando la aplicación de procedimientos excepcionalmente severos tomados del derecho romano y canónico. Al equiparar la traición contra el Creador con la traición contra un monarca terrenal, se autoriza la suspensión de las protecciones legales básicas. Esto permitió en la práctica la aceptación de cualquier testigo contra el acusado, sin importar su credencial, debilitando las salvaguardias procesales habituales. Más importante aún, proporcionó la justificación legal para el uso extensivo de la tortura en la búsqueda de la confesión, preparando el escenario para la parte 2 del manual. Esta clasificación buscó silenciar a los críticos e imponer una obediencia doctrinal total, garantizando que el aparato legal estuviera preparado para la histeria masiva. La segunda parte del Maleus se enfoca en el modus operandi de los brujos y las brujas, detallando el catálogo de males que debían buscar y anular los inquisidores. El martillo de los brujos define la brujería como la apostasía de la fe católica, mediante la cual el brujo o la bruja, por pacto con el demonio, obran males con el permiso divino. Se insiste en que, a diferencia de otras herejías que podían tener pactos tácitos, la brujería requiere un pacto definido y expresado con exactitud con el demonio, lo cual la convierte en la más repugnante, la más maligna y la peor de todas las supersticiones. Los autores identifican 4 elementos clave de este contrato formal: la abjuración de la fe, la dedicación en cuerpo y alma al mal, el ofrecimiento de niños no bautizados a Satán y la fornicación diabólica con íncubos y súcubos. El tratado describe la brujería como una contrarreforma eclesial,
donde las brujas son instruidas para profanar los sacramentos, cometiendo sacrilegios, por ejemplo, al escupir durante la elevación de la hostia, o al fabricar instrumentos de brujería con la hostia consagrada. La insistencia en este pacto explícito y la espectacularidad del sacrilegio garantizaban que el crimen fuera visto como la máxima ofensa a la divina majestad, confirmando el derecho a la pena capital. El tratado dedica una atención considerable al control sexual y reproductivo. La bula papal ya había descrito cómo las brujas impiden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir. El Maleus, como ya hemos visto, describe la naturaleza del sexo con demonios. El propósito de esta copulación no es el placer demoníaco, pues los demonios son espíritus, sino más bien la corrupción de las almas y los cuerpos, y la generación de una progenie pervertida por la brujería. El maleficio sexual incluye métodos como la obstrucción física del miembro viril por hechizo, haciéndolo invisible o inoperante, o la perturbación de la imaginación del hombre para que la esposa le pareciera repugnante. Esta fijación se justifica teológicamente, señalando que Dios permite que el demonio tenga mayor poder contra los actos venéreos de los hombres que contra sus otras acciones, porque el pecado original se propagó a través de este acto. Al reinterpretar problemas comunes como la disfunción eréctil, la infertilidad o los desórdenes matrimoniales como un ataque demoníaco criminal, el Maleus externalizaba la culpa de las causas naturales y legitimaba la intervención inquisitorial directa en la vida íntima y conyugal de las personas. Las brujas comadronas son presentadas como la clase más peligrosa de todas, dada su posición de acceso íntimo a la vida y a la muerte. Sus crímenes son de una maldad inaudita, pues matan de distintas maneras a los niños concebidos en el útero y procuran un aborto, o si no hacen eso, ofrecen a los demonios los niños recién nacidos. El objetivo principal de estas prácticas es doble: impedir la salvación de los infantes, matando de preferencia a los niños no bautizados, y la fabricación de ungüentos rituales. El manual detalla cómo los cuerpos de los niños son cocidos para crear una sopa que puede beberse y un ungüento que facilita sus artes y viajes astrales. La ofrenda sacrílega busca inculcar una inclinación habitual a la brujería en la descendencia, lo que lleva a la sospecha habitual que las hijas de las brujas son siempre sospechosas de prácticas similares. Al atacar a las parteras, el Maleus demoniza un rol femenino tradicionalmente vital, maximizando el pánico social al presentar el acto de dar vida como el centro del sacrilegio. El núcleo letal de la parte 2 es el mandato explícito y metódico del uso de la tortura, no solo como un medio permitido, sino activamente fomentado para obtener la confesión. El documento detalla: y deben ser sometidos a tortura para hacerlos confesar. Cualquier persona, fuese cual fuere su rango o profesión, puede ser torturada ante una acusación de esa clase, y quien sea hallado culpable, aunque confiese su delito, será puesto en el potro y sufrirá todos los otros tormentos dispuestos por la ley, a fin de que sea castigado en forma proporcional a sus ofensas. La insistencia en la tortura creó un sistema judicial irrefutable, un círculo vicioso de la condena. Si la acusada confesaba, se probaba su pacto con el demonio y se le condenaba. Sin embargo, el genio maligno de la parte 2 reside en la presunción de infalibilidad. Si la acusada resistía la tortura, mantenía el silencio o se mostraba obstinada, el inquisidor podía asumir que el demonio la estaba asistiendo, ya que las brujas podían ser dotadas de tal obstinación en su silencio que no les sea posible revelar sus crímenes. Por lo tanto, la resistencia al dolor se convertía en una prueba adicional de culpabilidad, justificando la intensificación de la tortura hasta lograr la confesión. Esta lógica garantizó la condena, pues la única salida para la víctima era confesar, lo cual siempre confirmaba la premisa del inquisidor. A pesar de las críticas iniciales por su poca rigurosidad y la defensa de métodos brutales, el martillo de los brujos se convirtió en la Biblia de los cazadores de brujas, logrando así una estandarización sin precedentes del terror. El juicio de brujería se convirtió en un formalismo para la ejecución, un modelo de terror institucionalizado y autovalidado que podría aplicarse a cualquier minoría o disidente.
la amplia adopción del Maleus no solo por la Inquisición católica, sino también por las autoridades protestantes como guía contra el satanismo, demostró que el manual había logrado transformar el crimen de maleficio en la herejía más grave. El legado del Maleus Maleficarum es el triunfo de la paranoia y el celo sobre la erudición crítica, utilizando la sofisticación legal y la tecnología de la época para desatar una de las catástrofes sociales más grandes de la historia occidental. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale like, comenta y comparte el contenido para que cada vez más amantes de la historia medieval puedan conocer este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.